Listo, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Confirman, por favor. Buenas tardes, profesor. Listo. Algunos compañeros pues tienen problemas con el internet, pues otros están presentando las pruebas. La clase pues la estoy grabando para enviárselas después, apenas terminemos. Hoy vamos a ver lo que es el punto de equilibrio entre la parte de la administración financiera. Muy importante es determinar el punto de equilibrio, por ejemplo, dentro de la empresa. Entonces, ¿para qué nos sirve el punto de equilibrio? O sea, es el momento en el que pues, determinamos cuando la empresa no tiene ni pérdidas ni tiene ganancias, o no tiene ni ganancias ni pérdidas. Entonces, es determinar ese punto, o sea, cuántas unidades debo producir para saber que estoy en punto de equilibrio, que es lo mínimo que yo debería vender. Y también, por ejemplo, lo que es el margen de seguridad, o sea, hasta cuántas unidades me puedo bajar para no incurrir en las pérdidas, que sería como la parte contraria. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para calcular el punto de equilibrio, pues es identificar bien los costos. Yo separar los costos, o sea, clasificar los costos entre costos fijos y costos variables. Yo le mandé dos hojitas con el ejercicio, uno que se llama, o que tiene, dice la abeja feliz. Dice ejercicio para que en lugar de analizar el punto de equilibrio. Dice, se pretende analizar desde el punto de vista económico una explotación apícola denominada la abeja feliz que se ubica en el municipio de La Unión Valle. Su explotación cuenta actualmente con 100 colmenas y se hace con el manejo nómada. El propietario emplea el sistema nómada o en movimiento, movilizando sus apiarios hasta 4 veces en un ciclo anual. La producción de miel estimada es de 40 litros por colmena y la miel envasada y etiquetada tiene un promedio de 40 pesos por litro. Y nos dan una relación de los costos. Costos anuales, dice combustible, se estiman alrededor de 30 visitas a los apiarios con un desembolso de 150 pesos cada visita. Alimentación artificial, se les otorga 2 veces en el año a las 100 colmenas y se consideran 40 pesos cada una. Cambio de abeja reina, el total a 65 pesos cada una. Control y tratamiento de la barrobasis, esta se lleva a cabo una vez al año con un costo de 45 por colmena. Renta al extractor, se lleva a cabo el pago del extractor 4 veces en el año con un costo de 1.500 pesos en cada ocasión. Se adquieren 4.000 envases, cada año para el envasado de la miel por un valor de 3 pesos. El etiquetado para el total de litros de miel producida tiene un costo de 3.000 y la mano de obra permanente de 25.000 pesos al año. Pago mensual del agua 160 pesos y pago bimestral de la energía 250 pesos.
Entonces, el primer paso que nosotros debemos hacer, el primer paso es clasificación de los costos. Clasificar los costos. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Sí, señor, sí, señor. Entonces, lo primero que debo clasificar son los costos. Debo clasificar los costos en costos variables y costos fijos. Entonces, digamos que esto van a ser los costos variables y aquí vamos a colocar los costos fijos. Y debemos empezar por pues, cada uno de los costos. Dice, por ejemplo, en el punto 1, combustible. Combustible. Listo, entonces yo le pregunto a ustedes, para ustedes, por ejemplo, el combustible, de acuerdo a lo que se dice ahí, ¿es un costo fijo o es un costo variable? Será variable, profe. ¿Por qué es variable? Pues porque es consumo de acuerdo a, pues o sea, de pronto no hay una tarifa fija para el gasto del combustible en los, pues, no sé, en la flota de transporte o lo que tengas que necesite de algún combustible, profe. O sea, ¿por variación del precio o por la variación de la cantidad? Pues de pronto, profe, por variación más bien en la cantidad, pero pues yo creo que también iría ligado al precio, a la variación de los precios. Listo, el combustible es variable, pero no, o sea, es variable en el sentido de que, o sea, un costo es variable si yo necesito, o sea, si tengo producción y necesito ese costo. O sea, en este caso, si yo tengo colmenas, necesito el combustible. Si no tengo colmenas, pues no necesito el combustible. O sea, eso es lo que hace que un costo sea fijo o variable. Por ejemplo, el arrendamiento, ¿cierto? Si yo, digamos, arrendo un local, ¿cierto? Utilícelo o no utilícelo, yo tengo que pagar el arrendo. Entonces, ese costo se convertiría en costo fijo, ¿cierto? Porque utilícelo o no lo utilice, tengo que pagarlo. Pero en el caso de combustible, si tengo, por ejemplo, en este caso que son unas colmenas, eh, necesito incurrir en el costo del combustible, o sea, en el gasto de combustible para ir a visitar los apiarios. Si no tuviera, por ejemplo, las colmenas, pues no necesito ir a visitar los apiarios. Entonces, en este caso dice que son 30 visitas con un desembolso de 150. Entonces, cojo las 30 por 150, o sea que nos daría 4.500. El segundo punto dice que alimentación artificial. Alimentación artificial. ¿Esto sería fijo o sería variable? Entonces, ¿qué creen? ¿Que sea fijo o que sea variable? Profe, fija, ¿Por qué? porque eso no es constantemente, o sea, todos los días no tiene que estar alimentando, profe. Listo. Profe, pero yo diría que es variable, ¿no? Sí, ¿por qué? Pues por lo que usted acaba de decir ahora, pues digamos, si pues puede que haya un contrato de alimentación, pero si de pronto, o no sé cómo maneje eso, profe, la verdad, pero si de pronto alguien o algunos por algún motivo pues no vayan de pronto en una semana o en 15 días y tomen la alimentación, igual la cobrarían o no. O sea, profe, me surge como una pregunta más bien. Ajá. O sea, en el caso de la Pues alimentación es variable. O sea, no es porque tenga que estar dando constantemente, sino porque si tengo colmenas, o sea, lo que yo necesito es que entiendan es
cuándo un costo se convierte en fijo y cuándo un costo se convierte en variable. O sea, si yo tengo colmenas, necesito alimentarlas. Si no tengo colmenas, no necesito alimentarlas. O sea, no incurriría en ese costo de alimentación artificial, ¿cierto? Pero suponiendo que si tengo las colmenas, o sea, necesito incurrir en la alimentación artificial, o sea, que sería variable. Volvemos a lo que yo les decía, la parte del arrendamiento. O sea, si yo rento un local, por ejemplo, para montar un negocio, entonces, pues usted no le va a decir, por ejemplo, el que lo rentó, vea, no, si monto el negocio, le pago arriendo. O si el negocio funciona, le pago arriendo. Si no funciona, pues no le pago arriendo. O sea, Pero una cosa, un ejemplo, ajá, si por lo menos la persona no necesita, o sea, usted no necesita local, entonces lo entrega. ajá. Entonces ya ese día, ya sería pues un costo, no sé, ya Pues, no sería también un costo variable, porque tiene que es fijo. ajá. Pero también así mismo compararía yo las abejas, porque si tiene las abejas, pues obviamente la está, no que llegue tarde a clase, profe, llega un poquito tarde a clase. Entonces de pronto pues yo parto del principio de que ese es el negocio, de pronto pero estoy equivocado. O sea, Ajá. de que esa es la razón social, pues, o sea, las abejas. Sí. Entonces, por lo que llegué tardecita, de pronto estoy equivocado, Listo. profe. Sí, lo que estamos hablando es, vamos a hablar del punto de equilibrio. O sea, que decía ahorita que el punto de equilibrio consiste en determinar, o sea, cuáles son las unidades mínimas que yo debo vender para ni ganar ni perder. Como dice el cuento, o sea, compro huevos y vendo huevos, ¿cierto? O sea, no me gano un peso, pero tampoco pierdo. Entonces, el primer paso que yo debo hacer para calcular el punto de equilibrio es clasificar los costos que yo tengo. Clasificarlos como en costos variables y en costos fijos. Entonces, el ejercicio que nos plantea, o sea, trae una serie de costos en que incurre, por ejemplo, un productor de miel, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es la clasificación de esos costos. ¿Cuáles son fijos y cuáles serían variables? Entonces, lo que yo les digo que se debe tener en cuenta para clasificar un costo, si es fijo o si es variable, es si yo tengo la producción, o sea, yo tengo en este caso, por ejemplo, las colmenas, necesito incurrir en el costo. Si no tengo las colmenas, pues no necesito incurrir en el costo. Entonces le hablaba, por ejemplo, lo del arrendamiento del local. O sea, usted renta un local, por ejemplo, para montar un negocio, y usted no lo va a poner a funcionar, así sean un día, 2 días o 3 días, para usted devolverlo, usted tiene que pagarle renta por esos 3 días. Pero porque usted no le va a decir al dueño, yo lo entregué y se lo devuelvo ahí mismo. E inclusive cuando uno hace un arrendamiento, por ejemplo, de un local, pues inclusive uno le coloca una cláusula penal, o sea, si usted va a entregar el local antes de tiempo. O sea, tiene que avisar con mínimo 3 meses, un mes antes. Bueno, entonces, o sea, yo no lo puedo devolver así. No, es que ya no va a montar el negocio y entonces aquí está el local y no le pago nada. Porque entonces el dueño local va a perder ese un día, 2 días, 3 días que usted estuvo el local en poder porque pensaba montar el negocio. Entonces, en ese caso, ese arrendamiento se me convierte en fijo porque tenga o no tenga negocio, monte o no monte negocio, tengo que pagarlo. ¿Cierto? Entonces, lo mismo decíamos acá, por ejemplo, en el caso del combustible. O sea, el combustible es un costo variable, ¿cierto? Es un costo variable porque si tengo colmenas, tengo que ir a hacer las visitas y requiero el combustible para ir, ¿cierto? Porque eso es para ir a hacer las visitas a los apiarios. No, o sea, no es variable porque a veces la mayoría dice, no, es variable porque todos los meses el combustible cambia de precio. Entonces, no es por la variación del precio, sino es si necesito, en este caso, el combustible o no lo necesito de acuerdo a lo que yo estoy produciendo. Que en este caso son las colmenas. O sea, si tengo colmenas, ¿cierto? Si tengo colmenas, pues necesito ir a visitarlas. Si necesito ir a visitarlas, pues necesito el combustible. Entonces, lo mismo decimos de la alimentación artificial. Entonces, es variable. Es variable, ¿por qué? Porque si tengo colmenas, pues las tengo que alimentar. Si no tengo colmenas, pues no las tengo que alimentar. ¿Sí? Entonces, dice que son a 40 pesos. Entonces, 40 por las 100 colmenas, o sea, eso nos daría, y que se hacen
2 veces en el año, ¿cierto? Por 2, que nos daría 8.000, digamos en este caso 8.000 pesos. En el ítem 3 dice cambio de abeja reina del total de las colmenas. Entonces sería cambio abeja reina. ¿Es fijo o es variable? Entonces, pues también sería entonces variable, ¿qué? Exactamente. Es variable porque si tengo colmenas, pues Cambia la abeja, la reina, si no, no hay necesito hacer necesidad. cambio de abeja reina, ¿no es cierto? Si no Señor, tengo colmenas, pues no hay no necesito necesidad. cambiar, ¿cierto? Porque pues no va a tener, digamos así, las colmenas. Entonces dice que el cambio de abeja reina es de 65 pesos cada una. Entonces, los 65 estamos hablando de 100 colmenas. Entonces sería 6.500. Dice, control y tratamiento contra la barroasis. Entonces, digamos que esos son medicamentos. Medicamentos. Dice que se hace una vez al año con un costo de 45 pesos por colmena. ¿Fijo o variable? Variable entonces, Listo, variable. Por lo mismo que estamos diciendo, si tengo colmenas, pues tengo que llevarle medicamento. Entonces dice que son 45 por 100 colmenas. 4.500. De ahí seguimos con control de tratamiento. El quinto, renta al extractor. Renta al extractor. Dice, se lleva a cabo el pago y uso de extractor 4 veces en el año con un costo de 1.500 en cada ocasión. Entonces, ¿eso sería fijo o variable? profe, el extractor, ¿qué es, profe? Es un aparato que necesitan para poder extraer la miel de la colmena. También sería Profe, entonces sería, variable, porque si no tiene abejas, ¿Ah? sería variable, profe, porque si no tiene abejas para extraer, entonces, yo diría que es Si lo fijo, miramos profe. desde ese punto, es variable. Si Pero tengo cuando abejas, habla de renta, pero como estoy viendo que es que lo voy a alquilar. sí, una renta, como se dice, profe. Entonces, en este caso, como yo lo voy a alquilar, se me convierte en un costo fijo, Costo ¿cierto? fijo. Renta extractor. ¿No? ¿Y usted cuánto han visto la parte de la abejas? Que eso es como algo que le echan humo, como un soplador, eso tiene como en forma de corazón una punta, y resulta que eso es para poder como ahuyentar las abejas para poderlo sacar, para poder sacar la miel. Entonces, se convierte en un costo fijo. ¿Por qué? Porque yo rento el extractor, digamos, dice que ahí dice que son 4 veces en el año, pero supongamos yo lo rento, por ejemplo, para el lunes, ¿cierto? Y resulta que el lunes amaneció lloviendo todo el día. Y entonces yo no pude ir a extraer el lunes la miel. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, el que me alquiló el extractor, vea, no, el lunes no lo cuente porque yo no lo pude utilizar. O sea, yo le tengo que pagar el día, así úselo o no lo use. Lo mismo, por ejemplo, yo les decía, por ejemplo, cuando ustedes, o sea, por ejemplo, en la parte del campo se contrata personal para el campo. Supongamos que ahí los contratan el domingo, por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, en la parte de la Unión, que la gente que quisiera trabajar iba al planchón de la galería, los que conocen, por ejemplo, la Unión, y les decían, no, no, dale, si usted quiere trabajar, vaya al planchón a la galería el lunes, que ya los recogen y los llevan si necesitan trabajo. Entonces, todo un día para allá y a usted salía para alguna parte a trabajar. Entonces, por ejemplo, si usted lleva al trabajador a la finca y resulta que ese día llovió todo el día y no pudo trabajar, entonces usted le va a decir al trabajador, no, el día de hoy no se lo pago porque no hicieron nada. Pues el problema no fue el trabajador, el problema fue el clima y entonces pues igual yo tengo que pagar el día. profe, Entonces, pero cuando el trabajo es por contrato, sería variable entonces, ¿cierto? Si el trabajo cuando es por contrato, cuando el tiene trabajador empresas, tiene un contrato, sí, porque ya lo contrato, por ejemplo, para que me haga y él ya determina en qué momento me lo va a hacer. por ejemplo, Igual, un sea un ejemplo, día, 2 días,
Si hoy amaneció, pues igual al otro día me lo tiene que hacer y va a ser por el mismo valor. Pero si yo lo contrato al día, pues sí me toca pagarlo. ¿Cierto? Entonces, lo mismo es, Profe, dígame. pena interrumpirlo, profe. Entonces, digamos, pues como yo entiendo un costo variable y un costo fijo lo determina la actividad de la empresa, más bien. Exactamente, exactamente. O Mm, sea, ¿qué me determina a mí que un costo sea fijo o variable? Es que si tengo que incurrir en él, o sea, no lo puedo evitar, ¿cierto? Se me convierte en un costo fijo. Entonces, digamos, por ejemplo, ustedes como administradores ambientales los contratan, ¿cierto? Para hacer, digamos, en una finca y todo eso, para que los asesore allá. Y lo contratan, por ejemplo, por al día y todo eso, o sea, no por honorarios y que usted va cualquier día. Entonces, sino que lo contratan como de planta. Entonces, resulta que si toda esa semana ustedes van a hacer un trabajo y toda la semana llovió y no pudieron hacer nada, usted le va a decir al dueño de la finca, vea, no, no me pague porque pues, no hicimos nada. Toda la semana la pasó lloviendo. Igual usted le van a cobrar, ¿cierto? Porque igual le tienen que pagar. Porque usted estuvo toda la semana allá, que por el efectos de clima no pudieron hacer nada. Entonces, eso es lo que me determina a mí si es fijo o es variable. Pero, digamos, por ejemplo, todo lo que son las materias primas van a ser variables, ¿cierto? Porque, por ejemplo, digamos, una semilla, ¿cierto? Entonces, la semilla es variable porque si yo la siembro, pues voy a tener la mata. Si no la siembro, pues no voy a tener la mata. Lo mismo que decíamos acá con la parte de las abejas. O sea, si yo tengo colmenas, necesito hacer la visita, necesito alimentarlas, necesito hacer el cambio de abeja reina, necesito darle medicamentos. Entonces me decía, a la parte de la renta, el extractor puede tener esas dos condiciones. Si yo lo miro, si tengo abejas, tengo que rentar el extractor. Si no tengo abejas, no tengo que rentar el extractor. Pero tengo que mirar una opción adicional que es, si yo tengo abejas y necesito el extractor y lo rento y no lo pude utilizar, por lo que yo les digo, igual lo tengo que pagar. Entonces, en este caso se me convierte en fijo. Entonces me dice que son 1.500 por 4 veces, que serían 6.000. ¿Qué sigue? Dice que se adquieren envases. Envases. Dice, se adquieren 4.000 envases cada año para el envasado de la miel por un valor de 3 pesos cada uno. ¿Esos envases serían fijos o variables? ¿Ustedes qué creen? profe, pues yo diría que para la empresa serían fijos, ¿Por qué? porque son, yo creo que fundamental para, digamos, el empacado de la miel, ¿no? O sea, es parte importante del proceso. Ajá. ¿Y si no tengo miel? Ah, pues profe, si no tiene nada que empacar. Exacto. Ese es Entonces el Es es detalle. variable. variable. ¿Sí? Entonces mire que ahí es donde dice, si no tengo miel, no necesito el envase. Exacto. Entonces sería variable. ¿Cierto? No, de pronto como decía ahorita Mario, Ajá. pues dependiendo pues, de la actividad principal de la empresa como tal, porque si la actividad principal de la empresa pues es esa es la extracción, pues lo que tiene que ver con la miel, Ujú. entonces apicultura, pues apicultura que llama, ¿cierto? Sí, sí, apicultura. Apicultura, pues entonces eso sí ya, dependiendo, o sea, si fuera como una segunda actividad pues de la empresa, Ujú. podría ser variable, pero si es la actividad principal de la empresa no sería un costo fijo porque la empresa tiene que tener las provisiones. No, volvemos a lo mismo. O sea, no importa qué actividad tenga la empresa, si es principal, si es secundaria, ¿no es cierto? No importa la actividad de la empresa. O sea, la empresa puede tener varias actividades. Decir, por ejemplo, tener la parte agrícola, tener la parte ganadera, tener la parte, por ejemplo, de apicultura, de avicultura, etcétera, etcétera. ¿No? Puede tener muchas actividades. Igual, para cualquier actividad yo necesito calcular el punto de equilibrio.
sea, si vayamos de la parte agrícola, o sea, que sean cultivos, yo necesito determinar cuántos kilos, por ejemplo, es lo mínimo que yo debo producir, por ejemplo, digamos, un lote de melón, para no perder ni ganar. Cuántos kilos, por ejemplo, para un lote de papaya. O digamos, si es en la parte de ganado, cuánto es la producción mínima, por ejemplo, de carne, etcétera, para estar en punto de equilibrio. Y ya, o sea, cualquier empresa, usted puede manejar el punto de equilibrio. O sea, ¿qué es lo que me define a mí el punto o sea, el costo, si es variable o es fijo? O sea, si yo estoy desarrollando una actividad, cualquier actividad que sea, ¿cierto? Cualquier actividad que sea. Si yo desarrollo esa actividad y requiero determinado gasto o costo, como se llame, y es indispensable, o sea, no es que, indispensable, no, es que si yo no desarrollo esa actividad y tengo que incurrir en el costo, o sea, ese costo es fijo. Si yo no desarrollo esa actividad y no tengo que incurrir en ese costo es variable. Entonces, digamos, mirándolo en la parte agrícola, ¿cierto? Por ejemplo, las semillas, ¿cierto? Es variable, ¿por qué? Porque si yo siembro, necesito la semilla. Si no siembro, no necesito semilla. ¿Cierto? Entonces, es mirando la actividad como tal, o sea, no es a lo que se dedica la empresa. En este caso, pues la empresa se está dedicando es una empresa apícola, ¿cierto? De abejas. Entonces, mirando esa actividad que ella desarrolla es, ¿cuáles de esos costos que nos están mostrando allí son fijos o variables? Y volvemos, decimos, por ejemplo, la parte del extractor. Entonces, si yo lo miro, si necesito, algunos dicen, pues es que yo lo puedo catalogar como variable, porque si tengo abejas necesito rentar el extractor y si no tengo abejas, colmenas, no necesito rentar el extractor. O sea, mirándolo desde ese punto de vista, tienen razón. Pero lo otro que yo tengo que mirar también es, sí, tengo las colmenas y necesito rentar el extractor. Pero resulta que si yo rento el extractor, utilícelo o no utilícelo, yo tengo que pagarlo. Entonces volvemos a lo mismo. Yo renté, por ejemplo, un terreno para sembrar. Siembre o no siembre, yo tengo que pagar el arrendo. Usted renta en una casa, por ejemplo, para ir a vivir, entonces usted váyase a vivir o no se vaya a vivir allá, usted ya tiene que pagar el arrendo de esa casa. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, eso es lo que me determina a mí si es fijo o es variable. O sea, que inevitablemente tengo que incurrir en él. O sea, deje o no deje de producir, tengo que pagarlo. Entonces, en este caso, si hay producción, tengo que pagarlo y si no hay producción, también tengo que pagarlo. Entonces, eso es lo que me determina si ese costo es fijo. Entonces, en el caso de los envases, o sea, el envase va a ser variable es porque si tengo miel, necesito el envase. Si no tengo miel, pues no necesito el envase. Hay muchos que ven, pues que dice que compra 4.000 envases para cada año. Entonces, por eso a veces es que lo compra cada año, entonces se vuelve fijo. Digo, no, porque es que usted lo compra y lo mete al inventario y cada que va envasando usted va sacando el envase. Para eso se maneja un inventario. Entonces usted no lo saca y lo consume de una, sino que a veces, por ejemplo, esas empresas que son, digamos, en este caso, dijéramos, por ejemplo, como Coca-Cola, o sea, Postobón, que requieren en envases de vidrio, pues ellos no van a poder cada semana comprar, ellos compran los lotes porque a veces escasea y entonces imaginen que llegue una producción y no tengan en qué envasar la gaseosa. O sea, ya ellos tienen que tener una asistencia suficiente que les permita manejar una producción, una escasez. Entonces, en este caso, los envases es eso, o sea, son a 3 pesos dice que se compran 4.000. En este caso serían 12.000. Y es variable. Dice, el etiquetado para el total de litros de miel producida tiene un costo de 3.000 pesos. Las etiquetas de los envases, fijo o variable. Variable, profe. Variable, porque si envaso necesito una etiqueta, si no utilizo el envase, pues no necesito etiquetas. ¿Cierto? Lo que me quiere decir, si hay Sí, miel, señor. Sí, necesito señor. el envase y necesito la etiqueta. Esto es lo fundamental para nosotros poder calcular el punto de equilibrio.
clasificar bien los costos, porque si no, después, o sea, usted clasifica mal un costo y el punto de equilibrio no le va a dar exacto. Entonces usted después va a ir digamos, a la realidad y usted va a comparar y entonces va a decir, pero ¿por qué estamos perdiendo siendo que el punto de equilibrio me dio tantas unidades? Porque resulta que usted metió un costo que era variable, lo metió como fijo, o un costo fijo lo metió como variable. Y si usted lo mete como variable, pues le va a bajar el punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces resulta que al final va a resultar con pérdidas. No, le puedo hacer una pregunta. Dígame. Ejemplo, los servicios públicos serían costos fijos, pero resulta que la variación del valor del precio cambiaría de un mes a otro. Entonces, o cómo sería ahí, profe, pues una pregunta Listo. fuera, pues, fuera del... En esa parte tiene un componente fijo y un componente variable, que es el consumo. Si ustedes miran, por ejemplo, en la parte de los recibos digamos, de agua, tiene una tarifa fija que usted utilice o no lo utilice, tiene que pagarla. Cargos fijos, sí. Cargo fijo, lo que llaman el cargo fijo. Y va la otra que es el volumétrico, del consumo, ¿cierto? Que ya, entonces, en ese caso del agua, por ejemplo, tendría una parte fija y otra parte variable. Por ejemplo, los que manejan el distrito de Azorrut, ¿cierto? Hay una tarifa fija que tienen que pagarla, utilice o no utilice los servicios de Azorrut, y hay otra que es la tarifa volumétrica, es cuando ya usted utiliza el riego, o sea, utiliza el agua para regar. Y entonces, incluso usted uno tiene que reportar allá y le dicen a qué horas abren la compuerta, a qué horas la cierran para determinar más o menos un consumo promedio, ¿cierto? Entonces, y fuera de eso, pues tiene una tarifa fija que si usted utiliza o no utiliza, usted cada semestre o cada mes o cada año tiene que estarlo pagando. Por ejemplo, con el Azorrut. Entonces, en este caso, las etiquetas decimos que es variable. De ahí sigue la mano de obra permanente. Fijo variable. Dice que pagan 25.000 pesos al año. Allá fijo. Claro, ya me sabe Mano porque de me obra están permanente. Mano de ¿cierto? obra Entonces, me está permanente, diciendo, sí. tenga o no tenga colmenas, pues yo tengo una persona ahí que es la que me maneja todo, ¿cierto? Entonces, digamos, el administrador de la parte de la finca, o sea, entonces yo tenga o no tenga colmenas, pues lo tengo que pagar. Lo mismo que un vigilante, ¿cierto? Tenga o no tenga, yo tengo, así sea que no esté produciendo, o sea que tenga todo parado, igual le tengo que pagar al vigilante porque si tengo maquinaria y todo eso, pues así todo esté parado. Entonces, en este caso, mano de obra. La mano de obra dice que son 25.000. Y ahí sigue, dice el pago de agua mensual es de 160 pesos. Fijo variable. Fijo porque ya dice el valor que vas a pagando, Exacto, 160 pesos. entonces Un dice valor fijo. el agua es mensual, entonces dice que 160, entonces sería por 12, me daría 1920. Y lo mismo que la energía, también quedaría bimestral, ¿cierto? Sería fijo. Energía. Entonces, en este caso dice que son 250 por bimestral, o sea, 6 bimestres, 1.500. Entonces, ahí ya hicimos la primera parte, que es la clasificación de los costos fijos en costos fijos y costos variables. Listo. Entonces, los costos fijos me dan 34.420 y los costos variables 38.500. El segundo paso, después de que hago la clasificación, de los costos, es determinar el valor de las variables. Las variables que necesito para calcular el punto de equilibrio. Y esas variables, ¿cuáles van a ser? O sea, van a necesitar CFT, ¿cierto? CFT, que son costos fijos totales, ¿cierto? Costos
fijos totales, que se representan como CFT, que sería igual a ¿cuál? O sea, a los 34.420. ¿Qué más voy a necesitar? El costo variable unitario. Costo variable unitario. ¿Cierto? Costo variable unitario. ¿Y cómo se identifica el costo variable unitario? Entonces, costo variable U, CBU. ¿Cómo hallo el costo variable unitario? ¿Cierto? Entonces, escoger el precio de venta del el costo variable unitario total, perdón, el costo variable total, Dividido. dividido, o sea, cuántas unidades vamos a producir. Que en este caso serían 40 litros por colmena, y son 100 colmenas, o sea que serían 4.000 litros, ¿cierto? Y eso me daría 9.625, ¿cierto? El costo variable por unidad, ¿cierto? Lo que me costaría cada litro. Y otra variable que necesitamos es el precio de venta unitario, que sería PBU, precio de venta unitario. Y el precio de venta unitario, pues nos dijeron que eran 40 pesos. 40 pesos. Digamos, con 2 decimales. Listo. 40 pesos, 9.63 el costo variable unitario. Entonces, ahí ya tenemos las variables. De ahí sería el tercer paso, sería aplicar las fórmulas. ¿La fórmula de qué? La fórmula del punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio en ingreso sería PEI, o sea, punto de equilibrio en ingreso, ¿a qué va a ser igual? A los costos fijos totales dividido, ¿cierto? Dividido 1 menos costo variable unitario dividido precio de venta unitario. Entonces, digamos, esa es la fórmula. Costos fijos dividido 1 menos costo variable unitario dividido precio de venta unitario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Más costos fijos. Aquí ya lo tengo. Dividido, ¿cierto? Entonces, abro paréntesis, dice 1 menos costo variable unitario, que sería los 9.63, dividido el precio de venta unitario, y lo cierro. O sea que me daría 45.327 pesos, porque estamos hablando que es en ingresos. Entonces, digamos que sea acá en monedas. A ver vamos a decirle aquí formato de celda. Es moneda. Y 0 decimales. Listo. 45.327 pesos. ¿Cierto? Ese sería el punto de equilibrio en moneda. Y ahorita me dice, por ejemplo, el punto de equilibrio en unidades. O sea, ¿a cuántos equilibrios
¿A cuántas unidades equivale eso? Entonces, punto de equilibrio en unidades. ¿Cierto? ¿A qué es igual a eso? O sea, al punto de equilibrio en ingresos dividido eh, la, el precio de venta unitario. Precio de venta unitario. Entonces, sería los ingresos dividido precio de venta unitario. O sea que me daría 1.133 litros. Medio esto así. Si me da 1.133, sería más este dividido 1.133 litros. O sea que esos 45.327 equivalen a 1.133 litros. ¿Cierto? O sea, si yo vendo 1.133 por, digamos, 40 pesos, me equivalen a los 45.327. O sea que en este momento yo no estaría ni perdiendo ni ganando. O sea, ni perdiendo ni ganando. ¿Y cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo comprobamos? Entonces, comprobar es decir, por ejemplo, yo digo ventas. Ventas. O sea que yo debo vender más 1.133 por 40 pesos, que me daría 45.327. Menos el costo, menos costos variables, que serían más los 1.133 por el costo variable unitario, que me daría 10.907. Eso me da el margen de contribución o digamos la utilidad bruta, que sería 45 menos este me da 34.420. Menos los costos totales. Que sería menos costos fijos, ¿cierto? Que los tenemos ¿en dónde? Total costos fijos. 34.420. Y esto me daría la utilidad operativa, que sería coger 34.420 menos 34.420, o sea que la utilidad va a ser 0. O sea que en ese momento, ahí lo que estoy haciendo es verificando de que no voy a ganar, pero tampoco voy a perder. ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, pues, profe, no me pregunta, sino que pues es como larguito el procedimiento. Exacto. Con Lo los que hay ejemplos. es clasificar. Clasificar la parte de... Lo primero, pero lo primordial que es clasificar los costos. Es lo más complicado, profe, o sea, como que es confuso, pues, a nosotros, bueno, para mí, hablo de manera personal, ¿no? Sí. Es como lo más difícil, es O sea, como saber crear esa clasificar bien clasificación esto. Porque pues ya lo otro es exactamente, aplicar, sí, señor. simplemente aplicar la fórmula y ya. Entonces, pues lo que yo les decía es, lo importante es saber si yo tengo que incurrir en este costo, digamos, tenga o no tenga producción, tenga o no tenga colmenas, ¿cierto? El costo es fijo, por ejemplo, en el caso del extractor.
¿cierto? Porque yo tenga o no tenga colmenas, o sea, o si en este caso tengo colmenas y rento el extractor, utilícelo o no utilícelo, yo tengo que pagarlo. Decíamos, por ejemplo, en la parte de, si yo alquilo un terreno, por ejemplo, para sembrar. O sea, ya un señor, por ejemplo, que alquiló y estuvo como 6 meses con ese terreno y no había sembrado nada, igual el que se lo alquiló venía por su arrendamiento. ¿Cierto? Y decía, no, es que yo no he sembrado nada, entonces no le va a pagar nada. Entonces, pues eso es lo que me va a mí a clasificar si el costo es fijo o, en este caso, puede que sea variable. Entonces, pues esta es la parte fundamental, por ejemplo, para calcular el punto de equilibrio, porque lo otro ya es simplemente pues, aplicar una fórmula, que es lo que vamos a hacer con el otro ejercicio, por ejemplo, que yo les había enviado, que fue este. Entonces, vamos a mirar, espera, yo lo imprimo un momentico. Control P. Imprimir. Listo, entonces miremos, esto ahorita que les mandé, o sea, una serie de ejercicios, o sea, en este caso ya están clasificados. Entonces dice, el primero dice, punto de equilibrio en unidades. Dice, la compañía Finun S.A. requiere conocer cuántas unidades debe vender para obtener su punto de equilibrio. Y para efecto, cuenta con la siguiente información. O sea, el precio de venta unitario, costo variable unitario, o sea, aquí ya nos lo están dando, y costos y gastos fijos. O sea, de administración, 1.500.000, y de venta, 1.500.000. ¿Cierto? Esos son la parte de los costos fijos. Entonces, por ejemplo, aquí yo les mando este archivo ahora. Entonces dice que lo vamos a ejecutar en la hoja. En la hoja, punto de equilibrio en unidades. PEUN, que es unidades. Entonces aquí ya me dice que el periodo, la fecha, entonces digamos 01 del 2020 al 31/12 del 2020. ¿Cierto? Para el periodo. Entonces me dice precio de venta unitario. ¿Cuánto nos decían que era el precio de venta unitario? 100 pesos. ¿Y cuánto era el costo variable unitario? Ah, nos dice que son 70 pesos. Entonces me dice, el margen de contribución va a ser 30 pesos, que es la diferencia. ¿Cierto? Es la diferencia. Entonces me dice, ¿cuáles son los costos y gastos fijos? Entonces me dice, de administración, 1.500.000, y de ventas, 2.500.000. O sea que los total de costos y gastos fijos, ¿cierto? Son 4 millones. En este caso, por ejemplo, aquí ya nos lo están dando resumido. O sea, ya no, aquí no hay que hacer el proceso de cuáles son variables, cuáles son fijos, sino que ya nos están diciendo cuál es el variable. O sea, aquí ya nos están entregando las variables. Estamos en el punto, digamos, en el punto 2 del ejercicio, ¿cierto? Que fueron las variables. Ya los tenemos los totales. Entonces, dice el procedimiento para el cálculo, definición de las variables, entonces que Q es la cantidad, o sea, volumen de unidades, que F son los gastos o costos fijos, y MCU, que es el margen de contribución unitario. ¿Y cómo se saca el margen de contribución unitario? Escoger el precio de venta menos el costo variable unitario. ¿Cierto? De esa forma se saca. Entonces, ya lo que se hace es en la parte del cálculo. Dice,
GF, que serían en este caso los costos fijos, que van a ser 4 millones, que nos está mostrando, dividido el margen de contribución unitario, que en este caso nos dio, ¿cierto? 30 pesos. Y se aplica la fórmula y nos daría 133.334 unidades. Y entonces, ¿cuál sería la interpretación? Dice, la compañía experimental S.A. requiere vender 133.334 unidades a 100.000 pesos, ¿cierto? Que es lo que nos dieron acá. A 100.000 pesos cada una. Entonces, digamos que yo aquí puedo sacar, por ejemplo, decirle que son 100.000. Aquí son 70.000. 134 unidades. Porque aquí nos están dando, entonces démoslo como estaba antes, 100. Y aquí lo que le hacemos es, tenemos datos de Sprotero, porque aquí en interpretación tenemos la compañía requiere venderte esto, todo. Eso está escrito ahí, bueno. Entonces supongamos que aquí está abreviado. O sea, requiere vender a 100.000 pesos para obtener el punto de equilibrio. Es decir, que con ese volumen de unidades vendidas conseguirá el nivel de actividad donde sus ingresos serán iguales a la sumatoria de los costos. Y se hace la parte de la comprobación. ¿Cierto? La parte de la comprobación es ventas totales. Entonces, 133.000 unidades a 100, ¿cierto? Nos daría 13.333.400. Y el costo variable de las mismas unidades por 70.000, ¿cierto? Nos da 9.333.380, me da un margen de contribución de 4.020.000, ¿cierto? Pues ya aquí la cuestión es por aproximación de decimales. El resultado nos daría 20, ¿cierto? Que sería, pues, tenerla acá en cero, porque esto aquí da 133.333333. ¿Cierto? Entonces, tomándolo exactamente, pues acá nos va a dar 0. Entonces, este sería el punto de equilibrio, por ejemplo, en unidades. En unidades. El ejercicio número 2 nos dice, punto de equilibrio en pesos. ¿Cierto? Este es en unidades y este es en pesos. Entonces dice, la compañía Funinesia requiere conocer cuántas unidades debe vender para obtener un punto de equilibrio. Para el efecto de la cuenta con el siguiente esquema, son los mismos datos, los datos. Entonces, en este caso vamos a la hoja de pesos que dice acá, pesos. Entonces, la fecha inicial, entonces 0101, por ejemplo, el 2020, a 31/12 del 2020, digamos, del año. Entonces me dice, ¿cuánto fueron las ventas totales? Entonces, fueron 8.666.710. ¿Y cuánto fueron los costos? 6.066, 697. 6.066, 97. O sea que me dio. ¿Y cuántos son los costos fijos? Es 1.500.000 y 2.500.000. Entonces, pues aquí nos dice punto de equilibrio en pesos, los ingresos totales, ventas totales, gastos totales y margen de contribución total. Entonces, los costos totales, que fueron 4 millones, lo que nos están dando acá, y el margen de contribución, o índice de margen de contribución, que es el que está acá, 30%, lo colocamos y me dice que debe estar en 13.333.334. ¿Y cómo se interpreta? Dice, la compañía experimental requiere vender 133.334 para obtener su punto de equilibrio y con el nivel de ventas igualar los ingresos con los costos. Y se hace la prueba, ¿cierto? Entonces nos daría
13.333.34 las ventas, el costo variable de 9.300 nos dan 4 millones, el margen de contribución, gastos de administración 1.500.000, gastos de venta 2.500.000 y el resultado del periodo sería 0. O sea que ni pierdo ni gano, ¿cierto? Miremos ahorita el 3. Dice resultado esperado antes de impuesto, ¿cierto? Impuesto menos utilidad, hoja REAI, ¿cierto? Resultado esperado antes de impuesto. La compañía Finun S.A. requiere reconocer o conocer cuántas unidades debe vender para obtener una utilidad de 750.000 en el periodo y para el efecto cuenta con la siguiente información. Entonces, resulta que ellos se quieren ganar 750.000 antes de impuesto. Y nos dan estos datos, dice, ¿cuántas unidades debo vender? Para eso me sirve el punto de equilibrio, ¿cierto? Para determinar cuántas unidades debo vender para obtener esa utilidad. Si ya conozco cuánto es el precio de venta unitario, cuánto es el costo variable unitario y conozco los costos fijos. Entonces, vamos a la hoja que dice REAI. Entonces, la fecha 01/01 del 2020 a 31/12 del 2020. Me dice precio de venta unitario. Entonces, en este caso vimos que eran 100. El costo variable unitario, ¿cierto? Dijimos que eran 70, me dan 30 el margen. Y 1.500.000 gastos de administración y 2.500.000 gastos de venta. Y aquí colocamos cuánto es la utilidad esperada o el resultado esperado antes de impuestos. Nos dice que es de 750.000. Es lo que yo quiero que me quede antes de impuestos. Entonces definimos las variables Q, que es la cantidad, los gastos fijos, el margen de contribución unitario y el resultado antes de impuesto. ¿Cómo quedaría la fórmula? O sea, los gastos fijos más la utilidad esperada dividido el margen de contribución. Y los gastos fijos serían ¿qué? Los 4 millones más la utilidad que yo espero. ¿Cierto? Gastos fijos o costos fijos más la utilidad que yo espero, que entonces me daría 4.750.000 dividido el margen de contribución unitario, que en este caso nos dio 30. O sea que requiere vender 158.334 unidades. Y ya viene la parte de la interpretación. La compañía debe vender 158.334 para obtener una utilidad de 750.000 antes de impuesto. Y pues aquí lo comprobamos. Aquí yo vendo. Ventas serían ¿cuánto? Las 158.334 unidades a 100.000 me dan 15.833.400. El costo pues son las mismas 158 a 70.000, me da 11.083.380. Lo restamos, me da un margen de contribución de 4.750.020. Le restamos los gastos de administración y me va a quedar la utilidad esperada de los 750 que dijimos que esperaba la empresa. Y ahí sigue el punto D. Dice, la compañía Finun requiere conocer cuántas unidades debe vender para obtener una pérdida máxima de 750.000 en el periodo. O sea, una pérdida máxima de 750.000. Listo, entonces vamos aquí a esta misma hoja REAI, ¿cierto? Entonces son los mismos datos, pero aquí ya no es, no va a ser positivo, sino que va a ser negativo, que la pérdida máxima sea de 750.000.
Entonces, ya reemplazando los campos, me dice que lo máximo, o sea, para llegar a una pérdida de esa sería vender 108.334 unidades. O sea, si yo vendo 108.334 unidades, pues al final, cuando compruebe, pues me va a dar la pérdida de los 750.000. Esa es la diferencia, como le digo, es por la parte de los pues, decimales que se coloca el valor preciso allí. Miremos DLE. E1. La compañía Bunin requiere conocer cuántas unidades debe vender para obtener una utilidad de 1.250.000 después. Aquí dice que después de impuestos. Es después de impuestos. Entonces, me dice precio de venta unitario, costo variable unitario, los costos fijos, administración y venta, la utilidad esperada de 1.250.000 y me dice que la tasa de impuesto es del 35%. Entonces, que esto lo vamos a mandar en la misma hoja, ready. Entonces sería 01 del 2020 a 31/12 del 2020. Precio de venta unitario. Entonces dijimos que son 100 pesos. Costo del unitario son 70. Que los costos fijos son 1.500.000. Y de venta 2.500.000. 4 millones. Que el resultado esperado sería 1.250.000. 1.250.000. Y que la tarifa de impuestos en este caso sería del 35%. Entonces, si ustedes miran acá, él va cambiando de acuerdo a la tarifa de impuestos que yo le vaya colocando. $35. Entonces, ¿cuáles serían las variables? La cantidad de unidades, que es lo que vamos a averiguar, los gastos fijos totales, el margen de contribución unitario y la utilidad esperada después de impuestos. ¿Cómo sería la fórmula? O sea, los gastos fijos más la utilidad esperada después de impuestos dividido 1 menos la tarifa de impuesto. ¿Cierto? Y entonces eso nos daría, por ejemplo, 5 millones, que sería la parte de los costos fijos, que es toda esta parte de acá arriba, dividido 30 nos da 197.436 unidades. Y está la interpretación y la comprobación. ¿Cierto? Entonces voy a vender 197.436 unidades a 100.000 pesos, ¿cierto? Que equivalen a 19.743.600. Costo variable total, lo mismo, 13.820.000. Tenemos los gastos de administración, que serían 1.500.000, los de venta 1.500.000, utilidad antes de impuestos 1.923.080 y el impuesto de renta que sería el 35%, ¿cierto? Entonces nos daría 673, me daría la utilidad del periodo 1.250.000, que era pues, lo que se estaba esperando. El ejercicio E2
Dice, resultado esperado después de impuesto, utilidad, incluyendo valores y el costo del capital. ¿Cierto? Entonces, me dice, la empresa contrataba sus servicios de asesoría financiera con el fin de saber cuántas unidades del producto referencia 0123 debe vender, ¿cierto? De 750.000 con un costo de capital del 10% sobre 12 millones de recursos utilizados en la empresa. Los demás datos suministrados de la empresa son los siguientes. ¿Cuál es su respuesta y su aplicación? Entonces, eso lo hacemos con el Ready. Entonces tenemos precio de venta unitario, costo variable unitario, los costos fijos serían 1.500.000. Aquí sería el 2.500.000 y la utilidad esperada después de impuestos sería de 1.950.000 y la tarifa del impuesto sería del 35%. Entonces, vamos acá. Entonces, 100 pesos, 70, lo mismo aquí, y ya lo que va a cambiar aquí es que este es 1.950.000. Y nos daría 233.334 unidades. ¿Cierto? Y pues se hace la parte de la comprobación. La parte de la comprobación. Miremos el otro, margen de seguridad. Entonces, el margen de seguridad es ¿qué? O sea, es determinar hasta cuánto me puedo bajar, por ejemplo, en el precio. Entonces dice, la compañía Junín S.A. requiere conocer su margen de seguridad en unidades y para el efecto cuenta con la siguiente información: precio de venta 180, de unidades presupuestadas 180, precio de venta unitario 100, costo variable unitario 70 y los costos fijos y variables es 1.500.000 y 2.500.000. Para eso vamos a utilizar el margen de seguridad en unidades, que sería este de acá. La fecha, entonces 01, por ejemplo, el 2020 a 31/12 del 2020. ¿Cuánto serían las unidades presupuestadas? A 180. 180.000. Precio de venta unitario. Bien. Costo variable unitario, 70. Gastos fijos. Entonces los gastos fijos serían 1.500.000 y 2.500.000. Entonces, las variables, entonces el índice del margen de seguridad, ¿cierto? Margen de seguridad en unidades, unidades presupuestadas y unidades en punto de equilibrio. Entonces, dice, el índice del margen de seguridad es igual a ¿qué? A las unidades presupuestadas menos las unidades en punto de equilibrio dividido las unidades presupuestadas. Entonces, el margen de seguridad es igual a ¿qué? Unidades presupuestadas menos unidades de punto de equilibrio nos daría 46.666 dividido las unidades presupuestadas, que son las 180. Entonces, el margen de seguridad nos da el 25.93%. O sea, que eso es lo máximo que yo me puedo bajar, digamos, en porcentaje. Eso es lo que usted mira, por ejemplo, cuando en los almacenes están vendiendo, que comienzan a dar descuentos y ellos saben cuál es el máximo descuento que pueden dar. O sea, ya no pueden dar, digamos, un descuento del 26% porque sabe que van a estar perdiendo. Entonces, por eso es que uno comienza, o sea, si usted mira en los almacenes, a que le doy tanto descuento y uno comienza a pedir más y ellos le van subiendo hasta que ya le dicen, no, ya sí ya no puedo. Porque pues ya ellos van a saber que de ahí para allá, pues ya está corriendo peligro su utilidad, o sea, no van a ganar nada. Entonces nos daría que serían 46.674 unidades.
Entonces dice que la compañía puede dejar de vender el 25.93% de su presupuesto, equivalente a 46.674 unidades de 180.000 presupuestadas sin incurrir en pérdidas. ¿Cierto? Y lo comprobamos. Entonces dice 180.000 unidades a 100.000 pesos. Utilidades de margen de seguridad, ¿cierto? 46.000. Ventas después del margen de seguridad unitario, 13.000. Costo total de las 13.326, 9 millones. Margen de contribución, 3.909 para cubrir los 4 millones. De la diferencia ya es la parte de los decimales. ¿Cierto? Entonces, pues aquí es otra forma, por ejemplo, esto se maneja mucho en la parte de los almacenes, lo que son los vendedores, o sea, donde le dicen hasta cuánto se pueden bajar. Preguntas. Sin preguntas. Sin preguntas, listo. Bueno, cuando le pagan a preguntar, pues tiene que ver con la clase pasada. Sí, No, que yo tengo una duda. Usted no nos envió no nos dejó taller de la clase pasada, ¿cierto? ¿No? taller de la clase pasada vimos fue... No, pues no nos dejó ninguna tarea, ninguna tarea. pero yo me acuerdo, la clase pasada nosotros vimos fue lo de... la primera fue análisis financiero. Segunda fue lo que ya tiene que ver pues con el utilidad, creo que tiene que utilidad bruta, utilidad neta, lo que sea, patrimonio acción Los menos indicadores pasivo. financieros y todo eso. Exacto, sí, señor. Análisis financiero, que eso fue lo de... No, pero eso fue la primera clase. La primera clase, todo lo conjunto. Yo digo, La ya clase no, de las proyecciones financieras. exacto, proyecciones financieras, sí, pues. Sí, no, de las proyecciones financieras, no, yo no les dejé ningún taller. Ah, sí, bueno, sí, yo tenía esa duda. Gracias, pues. Ah, listo, no, pero siquiera me acordó porque entonces ahorita les dejo. No, pero, no, que yo de pronto no he hecho el taller y... No, ahorita les mando. No, No, ya de la clase pasada, no, de la primera clase sí les había dejado complementar, o sea, la primera y la segunda. el La primera y ejercicio la segunda. que estábamos haciendo, sí. Ya la clase anterior no, que fueron la parte de las proyecciones financieras que iniciamos con el presupuesto de ventas, ya hicimos el presupuesto de producción, presupuesto de inversión de inventarios, presupuesto de cuentas por cobrar, de ahí miramos la inversión del efectivo mínimo, la inversión de los socios, el presupuesto de cuentas por pagar, el flujo efectivo, el estado de costos, resultado, y terminamos con el balance. No, de ese no les dejé tallar. En este momento estamos al día. Es más largo. Listo, bueno, entonces, pues esto es lo que tiene que ver con la parte pues, del punto de equilibrio. Pues ya les voy a enviar pues, este material